No hay oficio ni profesión en los cuales el joven que los sigue no pueda ser un héroe. Esto dijo Walt Whitman. Hola, no sé a qué hora y día nos estás escuchando, pero sí sé con quién y dónde estás. Estás conmigo, Carlos Irisarri, y esto es La Buena Profesión, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con producción de Germinarc que explora caminos de mejora para los profesionales colegiados, porque creemos que una mejor profesión hace una mejor sociedad. El espacio de hoy va a intentar explorar esa arma de doble filo que tenemos los profesionales, ese marco técnico y normativo que es tanto una ayuda para garantizar un resultado correcto como a veces un impedimento a aplicar el sentido común en nuestro trabajo. Lo hemos titulado, en un alarde ciertamente optimista, Norma y Creación. Contamos, afortunadamente, con el firme apoyo de algunas universidades a las que también les importa el futuro de sus egresados y les preocupa el trabajo de los futuros profesionales y su servicio a la sociedad. Hoy nos acompañan, en concreto, alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos. El grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos está integrado en la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada y plantea desde sus comienzos una visión transversal, inclusiva y amplia de la educación de los futuros arquitectos y arquitectas. Su objetivo es formar profesionales conocedores de los múltiples campos disciplinares que la arquitectura les ofrece y acompañar a los y las futuras profesionales del siglo XXI, conocedores de la realidad en la que van a intervenir, a través de su proceso de maduración universitario. Su misión es prepararlos para los retos que representan la sostenibilidad social y ambiental en los futuros cambios de las formas de habitar de una sociedad de la que ellos y ellas serán, sin duda, protagonistas. Nuestro invitado es sobradamente conocido y nadie pondrá en duda que es una voz más que autorizada para el asunto de hoy, ya que su excelente ejercicio de la arquitectura no le ha impedido la docencia y la investigación permanente en cuanto a modos de construir, y es quizá responsable de que muchas de las preocupaciones actuales sobre termodinámica se hayan planteado con un sentido arquitectónico, haciendo justicia a nuestro título. Se trata, claro está, de Iñaki Ábalos. Iñaki no necesita mucha presentación. La lista de hitos que me han facilitado en su estudio es impresionante, aunque no sorprendente. No la voy a leer, porque tenemos el tiempo muy limitado, pero trato de condensarla. Iñaki Ábalos es probablemente uno de los arquitectos más brillantes de su generación, por su obra proyectada y construida, primero con Juan Herreros, después con Renata Sekiewicz, y además tiene un historial docente extraordinario, que culmina en la actualidad con una cátedra de proyectos en la ETSAN y una plaza de visitante en Harvard, donde ha sido director de arquitectura, nada menos. Y por en medio, ha estado invitado a impartir clase en los centros más prestigiosos del mundo. Por si esto fuera poco, acumula investigaciones muy relevantes, especialmente interesantes, creo, porque casi todas ellas, por no decir todas, relacionan siempre aspectos bastante variados: tecnología, historia, crítica, antropología. Tiene libros muy conocidos, el que fue catálogo de una exposición modélica, Le Corbusier, Rascacielos, Técnica y Arquitectura, Natural Artificial, Campos de Batalla, Atlas Pintoresco, etcétera, etcétera, etcétera. Y por encima de todo es el que más envidio como autor y como editor, porque es muy difícil hoy tener ya un clásico escrito. Me refiero, por supuesto, a La Buena Vida, visita guía de las casas de la modernidad, ya varias ediciones en castellano, traducido al inglés, portugués, italiano, creo que chino también. Poca gente puede decir que tiene ya un clásico metido en todas las bibliografías, hasta tal punto que el título de este podcast está parafraseado de ese libro también, ¿no? Lo digo con total seguridad. Bueno, es el momento, ¿no? La hora de poner cordura en este laberinto de normativas técnicas que quizás se han complicado sin necesidad, no lo sé. Luego hablaremos un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, de un mundo de normativas voluntarias a esto, pero vamos a empezar efectivamente por una visión panorámica de nuestro invitado. En referente a la situación en la que nos encontramos profesional, con, digamos, la nube de normativas que anula la creatividad en gran parte, pues yo creo que la situación, por una parte, no se puede decir que sea mala si nos comparamos con otras latitudes, esa es la verdad, pero por otra parte parece innecesariamente burocrática, innecesariamente mal pagada, innecesariamente desprestigiada cuando se trata de una de las profesiones que el Estado español ha conseguido poner en la cresta de la ola a la hora de presumir de innovación, creatividad y belleza. Por lo tanto, yo creo que es una situación bastante, bueno, como casi todo lo que pasa en nuestro país, es contradictoria, muy contradictoria. Y esto pasa a un nivel, digamos, de mediación con la sociedad, pero pasa también a nivel de la organización de la propia profesión, que es, francamente, llamarle organización es casi una irresponsabilidad, es desorganización, ¿no?, en estos momentos. Yo he estado leyendo, me pasaste un artículo que yo me imagino que lo habrá leído casi todo el mundo, de hace un par de años, ¿no?, de la corbata y las ciudades calientes, y joder, me sorprende efectivamente en un mundo de enorme legislación, quiero decir, que yo creo que se hace sin objetivo, y voy a explicarme. Por aquí hablas, por ejemplo, de un tema que es la posibilidad de ajardinar cubiertas planas, algo que parece
tal. Bueno, pues no sé si lo sabes, igual seguramente sí, porque yo creo que estabas ya de profesor en la escuela, más o menos en uno de mis últimos años. Yo estuve en un seminario que organizó, debía ser el año 90 y poco, en la Escuela de Agrónomos, con el Colegio de Arquitectos, no la Escuela de Arquitectura, de una cosa que se llamaba naturación urbana. Y a mí me pareció fabuloso. Y como prueba me he traído el libro que me dieron en ese seminario. Y de esto tenía 30 años. Era una idea magnífica. Entonces la idea es efectivamente una ciudad como Madrid, o una ciudad que tiene tanta cubierta plana, que fácil es jardinar con malas hierbas además. Y es que es una cosa que no necesita mantenimiento. Las malas hierbas no hay quien las mate. Chupan todo el agua, aíslan, te echan oxígeno. Tal. Y se han pasado 30 años y no se ha hecho absolutamente nada. Quiero decir, se ha gastado mucho dinero en bienales, se ha gastado mucho dinero, pero nadie ha cogido desde el ministerio a decir, bueno, pues vamos efectivamente a terminar de investigar, vamos a regularlo. ¿Por qué hay esta falta de, crees tú, esta falta de objetivos? Porque tenemos mucha normativa que nos sobra por un lado, nos falta por otro. Bueno, por desorganización, yo diría. Me gusta empezar por este tema porque es que no se insiste en que el clima continental e incluso el clima mediterráneo son los únicos climas que cuando hace calor no necesariamente llueve y de hecho suele haber sequías y por eso una cubierta verde es especialmente idónea en nuestro clima, incluso en Valencia, que de vez en cuando llueve mucho, pero son 2 días y nada más, ¿no? Es decir, que es un sistema material sencillísimo de mantener porque efectivamente no se trata de hacer un jardín francés del siglo XVIII, sino que simplemente hace falta tener una base muy elemental de la flora local para conseguir un aislamiento fantástico. Esto pues no se ha promovido. Pero el problema es que tampoco se atiende a lo que se gana en una ciudad como Madrid, por ejemplo, se ganaría si pudiéramos admitir que es una solución verdaderamente avanzada. ¿En qué sentido se podría, digamos, añadir, más allá de la belleza y de la eficiencia? Pues se podría añadir caminos virtuales para múltiples especies, mariposas, etcétera, insectos, etcétera, que atravesaran la ciudad, ¿no? No la van a atravesar por la calle, la van a atravesar por un sitio que les es favorable, ¿no? Y podríamos tener un ambiente infinitamente más sano. No solo un aislamiento térmico muy barato de mantener y muy eficiente, sino además también una ciudad más sana. Bueno, pues estas cosas no que son tan sencillas. O sea, lo sabe cualquier señor que tenga 3 tiestos en su casa. O sea, que no es una cosa que haya que saber nada. Pero sin embargo no se aplican los conocimientos más sencillos, pues yo creo porque hay una burocracia un tanto irracional, ¿no? No tengo otra explicación, la verdad. Sí, bueno, es curioso, nos vamos a salir un momento de ese tema, pero efectivamente hubo un proyecto bueno, también es a lo mejor un tema más local, en el Ayuntamiento de Madrid, que lo lideraba Ángel Luis Fernández, de favorecer, es que existe un corredor de aves, sí, claro. Toda la Europa, por la noche no lo sabemos, el punto por donde más aves pasan de Europa es Madrid, pasan en la inmigración de un lado para otro, ¿no? Y tenía un proyecto de ir uniendo todos los parques, efectivamente, para que tuvieran un corredor, pero bueno, que los insectos, que no hay abejas, lo has dicho, las mariposas, no se ven mariposas, no es buena señal. Oye, si no recuerdo mal, porque ya estoy mayor, yo creo que tú cuando entraste en la escuela de profesor, entraste como profesor de construcción, sí. Con Juan además también, ¿no? Bueno, Juan entró un año después, en la cátedra de Salvador Pérez Arroyo. Sí. Recordarás perfectamente, las habrás usado tal, la normativa de entonces, es que antes comentábamos, las NTE, sí, claro. Es decir, normas voluntarias que todo el mundo seguía. No sé si podrías, tú de tu experiencia también docente o investigadora, confrontar esos dos mundos de una norma, quizás porque el director general de arquitectura que crea eso pues es Rafael de la Hoz, ¿no? Es alguien a lo mejor claro. Con un pensamiento muy distinto. Los directores generales hoy ya son otra cosa, ¿no? O vienen de otro mundo o tienen otros intereses, ¿no? Pero dice, claro, crear una cosa que no es obligatoria, además le dijeron, ¿no? Que ¿cómo vas a conseguir que todo el mundo lo siga si no es obligatorio? Dijo, joder, porque van a ser magníficas. Efectivamente, las NTE, estas famosas, se hicieron distintas publicaciones, me acuerdo una que era con unas cartulinas así de lujo y otra como más normalita en los libros y tal, y efectivamente te daba soluciones de detalles prácticamente de todo tipo que resolvían puentes térmicos, que eran sencillas, que te orientaban perfectamente sobre la cantidad de aislamiento en función de unos mapas geográficos sencillísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, posiblemente podrían ser más complejas hoy en día y seguir siendo muy útiles, ¿eh? Seguramente mucho más útiles que esas normativas que tiene ahora, por ejemplo, la protección oficial
oficial que no hay quien entienda por dónde narices hay que meter el aislante o dónde está la rotura del puente térmico, para qué sirve eso o lo otro, ¿no? Yo creo que es un problema que tenemos, ¿no? O sea, la burocracia que crece aditivamente hasta el infinito sin resolver el tema educativo, o sea, de dónde vienen estos detalles, por qué son, o sea, cuáles son las 10 o 12 cosas que tendría que ser la base de la práctica de construcción en toda la península, y no son muchas más, ¿eh? Y eso Rafael de la Hoz lo hizo muy bien, sí, yo las he utilizado muchísimo. Vamos, recuerdo cuando Juan Herreros y yo empezamos a trabajar, era casi lo único que teníamos de documentación técnica para hacer los proyectos. Nada más estabais, yo creo, en el grupo como más avanzado tecnológicamente. Bueno, pues Salvador Pérez Arroyo era claramente un gran visionario. Sí. Vamos, teníais fama, efectivamente. Los profesores se construían especialmente bien y además probando cosas nuevas, ¿no? Tema de normativas, bueno, otro tema que comentas también por aquí el artículo y estábamos comentándolo antes de entrar, ¿no? O sea, ¿quién redacta las normas para que en un sitio como España, o el 90% de España, sea obligatorio esta ventilación forzada que a mí me tiene obsesionado? O sea, que tengamos que tener una ventilación forzada permanente. Estamos en la Agenda 2030, ¿no? Y entonces todas las cosas pasivas que puedas hacer en un edificio no cuentan efectos de normativa y sin embargo te obligan a hacer las otras. Y bueno, no queremos ahorrar energía. Pues joder, ¿cómo no me cuenta un voladizo? Acabo de calcularme un voladizo para la casita esta que os decía. Miserablemente me ha llevado un mes calcular el maldito voladizo, pero va a ahorrar mucha más energía y banda que cualquier otra solución del código, ¿no? Bueno, en ese artículo yo venía a decir que era la comodidad del burócrata, ¿no? Que es una normativa nórdica, o sea, del norte de Europa, muy del norte de Europa, que solo tiene dos variables que condicionan la aceptación o no del proyecto desde el punto de vista climático, y yo creo que eso a la administración española, que generalmente tiende a tener largas siestas, pues le venía muy bien, ¿no? Si tú tienes que controlar la conducción térmica y no me acuerdo qué otra cosa, el aislamiento, no me acuerdo cuáles son, es que no me acuerdo ya, porque es una estupidez integral, como tú lo sabes bien. Pues desde el punto de vista burocrático es muy fácil, o sea, decir, si están bien y ya está. ¿Qué quiere decir que están bien? Pues quiere decir, francamente, lo que es bueno en una casa en Oslo, pues traducido al español, ¿no? O sea, ventanas con triple aislamiento, fenomenal, ¿no? O sea, poca ventilación y la ventilación siempre artificial y ya climatizada, pues fenomenal. Aislamientos salvajes, pues también fenomenal, pero en realidad no hay nada sobre ventilación natural, no hay nada, por ejemplo, de cuáles son las superficies que son más en España. En la cubierta es bestial la carga que tiene respecto de cualquier casa, especialmente si las casas están en calles que están sombreadas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el asunto se traduce en que es cómoda de aplicar o de exigir a los arquitectos, cumple con códigos europeos, que parece que es estupendo, pero es que no son climas del sur de Europa los que tienen que aplicarla, pero es así como está hecho, y por lo tanto los arquitectos tenemos que hacer encaje de bolillos, porque luego si es además de protección oficial, tienes otra normativa de aislamiento y de puentes térmicos y de rotura de puentes en los voladizos, etcétera, etcétera. Entonces acaba siendo un galimatías, que tienes que negociarlo con el señor que lo está avisando o el señor que va a dar la subvención en el ministerio, porque es imposible cumplirlo todo de verdad y además absolutamente imbécil hacerlo. O sea, eso es el problema, ¿no? Es una paradoja, ¿no? De un sistema que lo que nos gastamos mucho dinero en hacer una paradoja. Sí, no, era un sistema que lo que vendía era que no obligaba a nada. O sea, lo que te obligó es a un resultado. Si demuestras que llegas a ese resultado, coño, pues se ha convertido en lo contrario. La figura esta de las soluciones alternativas, yo no conozco a ningún compañero que haya conseguido demostrar una o lo hayan autorizado una. No, pues mira, yo tengo y tal, y una solución y demuestro, ¿no? Es un tema, bueno, tampoco queremos cargar contra la administración porque va a haber un programa específico sobre la administración, pero efectivamente también, bueno, supongo que tienes razón, que es efectivamente un funcionario tiene que medir las cosas de alguna manera y no ha pisado la calle y tal. Siempre digo, uno de los problemas de los concursos, siempre hablamos de por qué se prima tanto el tema económico, es muy sencillo. Para el funcionario es muy fácil decir, este es más barato, punto. Para un profesor, los docentes que estamos aquí sabemos hacer una rúbrica y sabemos objetivar lo subjetivo, es decir, este proyecto es mejor que este, por esto, y le puntúo tal, y al final se tal. Pues un funcionario eso no se le ha ocurrido, entonces le da mucho miedo que alguien diga, ¿por qué has cogido a este y este no? Bueno, pues bueno es explicarlo, pues este es más barato, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos, ya digo, para cuando hablemos de la administración, que también tendremos aquí una representante para que defienda la cuestión. Te iba a preguntar también, al hilo, es que deberíamos, no sé, en la web, o cuando tengamos ahí una web ahí con el podcast, colgar este artículo, porque ya digo, me parece ejemplar. También hablas de algún otro tema que sorprende también, digo, en esta preocupación, esta obsesión de normativas, tal, la permisividad, por ejemplo, que hay con temas de cierres de terrazas.
terraza. Te quería plantear solo para que me digas si estoy equivocado, es una alucinación. Cualquier terraza cerrada es, para empezar, un pequeño invernadero. Entonces estás creando micropuntos, en una ciudad como Madrid, millones de puntos de efecto invernadero, que si lo sumas todo, coño, es un aumento de aire acondicionado, es un aumento, aparte de otras cosas, ¿no? Que el otro día me lo discutía un arquitecto en Twitter, además en Twitter con muy malas formas, hay gente muy mal educada, que decía, también es un problema acústico cuando cierras una terraza, ya no tienes los voladizos rompiéndote la onda y se te mete en casa directamente, ya no tienes donde poner plantas que te quitan polvo, tal, pero simplemente el hecho de dejar, ¿no? De correr, ya no tienes un voladizo que te quita la luz, etcétera. Esto es una tontería, es un tema de escala, ¿no? Sí, yo creo que las terrazas en el clima que hay prácticamente en toda la península son paraíso, ¿no? Como eran concebidas inicialmente, ¿no? Son un sitio en el que se recrean los usuarios en su creatividad, ¿no? Y mientras que al interior más o menos pues lo dejan en manos de IKEA, ¿no? O similar. Pero para mí el tema peor es cuando, con respecto a las terrazas, esto ha pasado en Valencia y creo que ya ha cambiado, pero en Valencia igualmente por comodidad de los funcionarios municipales que estaban hartos de inspeccionar en terrazas y multar terrazas que habían sido cubiertas, decidieron reducir la terraza, creo que era a metro y medio cuadrado en todas las viviendas. Y de esta forma era tan inservible que en todo caso lo único que permitía, hasta hace muy pocos años, permitía simplemente poner una unidad de aire acondicionado en el balcón, que es para lo que servían. Entonces, ahora creo que yo he tenido que hacer una torre que hice ahí en Sociópolis, he tenido que hacer virguerías para conseguir un poco más grandes a base de hacer retranqueos, que claro, si hay retranqueos pues hay terrazas porque salen, ¿no? Un poco más grandes, para que la gente casi todos pudieran disfrutar de unas terrazas pues de 3 metros, 2,5 metros, tampoco digo de una cosa así súper festiva, pero algo que realmente en el clima de Valencia es una alegría, ¿no? Especialmente a la caída del sol, ¿no? Cuando se empieza a estar un poco más confortable. Bueno, pues esto es así, simplemente esa era la razón, o sea, me preocupé de saber por qué, era simplemente que estaban hasta el gorro de poner multas a la gente porque las había cerrado y claro, no es agradable ir allí, encima que se han gastado dinero en poner una carpintería de aluminio, no sé qué, encima les multas, ¿no? Y bueno, dijeron, pues bueno, las hacemos tan pequeñas que no les va a valer la pena, y ya está. Bueno, eso entronca un tema que hemos comentado, que está por aquí en la grabación también Fernando lo han hecho, y lo hemos comentado en algún otro podcast, de la iniciativa del Colegio Honesto del Arquitecto de la Casa, lo de que cada casa tenga a alguien asesorando, que sea, al final todas estas decisiones las toma el presidente de la comunidad, como decía, esto lo hemos comentado el otro día, esto de Caín Jiménez, ¿no? Decía, coño, es que al final muchas cosas de nuestra ciudad las toma el charcutero, las decisiones las toma el charcutero, el tercero, porque le ha tocado ser presidente de la comunidad, ¿no? Y entonces, pero ya ni siquiera, dices, claro, los aires acondicionados están donde decide el instalador, y el instalador desaparece, una vez lo ha puesto donde mejor le venía a él, y punto, y ahí le deja el matute, ¿no? al pobre señor, ¿verdad? Bueno, no sé si efectivamente que cada una tuviera un arquitecto, joder, por lo menos de control, de decir, no, mira, que eso, por 1 metro más de cable o que este tío se tire medio día más trabajando, pues lo tenemos en el sitio correcto, ¿no? Pues sí. No, pero eso, que es todo paradójico, ¿no? Es un sinfín de normativas menos para lo que hace falta. Esto aprovecho. Una anécdota que preparando me encontré hay un arquitecto canadiense, no sé si lo conocéis, fantástico, Erickson, ¿no? Arthur Erickson, por lo visto ganó un gran concurso en España, en Madrid, y tenía un proyecto tal, y cuando vio las normativas que había, rechazó el concurso. Le dijeron, no, pero ¿qué normativas tenéis tal? Entonces le dieron una guía de teléfonos del ministerio y dijeron, esto es el índice, y no está completo el índice de normativa. Digo, rechazó el concurso y se volvió a Canadá. Digo, esto qué disparate, ¿no? Un gran arquitecto, sí. Bueno, no sé si vais teniendo por ahí algún comentario, ¿no? ¿Os animáis a comentar? A mí lo que me ha parecido curioso, porque yo no es una cosa que conociese, el tema de la normativa, del cambio de normativa en el tamaño de las terrazas en Valencia, me parece muy curioso, o sea, yo no tengo mucha experiencia previa sobre cambios que ha ido sufriendo la normativa, pero veo como que ha sido una solución que va muy en contra de una cuestión de comodidad y diseño, que son dos cuestiones que considero que hay que tener bastante en cuenta, y que me parece muy curioso que siga vigente, sobre todo después de una situación como la que hemos vivido de cuarentena y de pandemia, en la que la gente que podía gozar de un espacio como una terraza en una vivienda no se reivindique más a día de hoy. Y encima me parece algo que es como, si estaba hecho de por sí, pues no favorezca que acabe eliminándose, sino fomenta que se acabe utilizando o creando de formas que eviten que se cierren, pero no reduciéndolas.
Bueno, ahora sí se ha cambiado la normativa en casi todas partes y pretende los nuevos planes que las superficies de las terrazas computen la mitad, que era con lo que computaban hace mucho tiempo, etcétera, ¿no? O sea que sí, el COVID ha servido para algo. Todavía estaremos seguramente en un proceso lento de cambio, pero en muchos municipios se ha cambiado, evidentemente. Sí, hombre, la verdad es que abres ahí otro capítulo normativo, que es la normativa urbanística, etcétera, también, que es culpable, y muchas veces yo creo, porque la normativa urbanística la hacen urbanistas, en este país parece que no es imposible la pluridisciplinaridad de la ciudad, como la London School of Economics, que tiene gente tal, lo digo, o sea, los estudios urbanísticos, os desafío que encontréis uno cada vez que se leen, nunca veréis que haya un inmobiliario o un promotor ahí metido. Digo, coño, si al final, no, es que mucho tiene que ver las terrazas con la edificabilidad, lo que le dejan hacer, los metros cuadrados que puede vender. Un compañero nuestro, Aris González, me enseñaba el otro día un proyectillo que había hecho, dice, este proyecto nadie va a cerrar nunca las terrazas, porque las diseñado de tal manera que van como contrapeadas, claro. Dice, es imposible cerrarlas, digo. Y ya, es como los hago yo también. Lo único que nos queda, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor efectivamente el hablar con un inmobiliario, tenemos en otro episodio, vamos a tener aquí considero yo uno de los mejores promotores que ha habido en este país, un personaje extraordinario que nos va a comentar estas cosas, pero al final muchas cosas se impedían. La forma de las ciudades al final depende más del tipo que hace la ordenanza que de los arquitectos, ¿no? Que nos pensamos. Pero vamos, que un fiscalista, como dicen los urbanistas en Francia, yo creo que son muchos abogados, ¿no? O sea, un fiscalista retranquee la planta baja, cree un patio inglés para que haya luz y tal, luego nos da una ciudad maravillosa, ¿no? Y era un tema muchas veces fiscal o es muchas veces puramente legal, ¿no? Entonces, ya tenía por aquí este comentario que sucede, efectivamente, yo en la normativa también técnica, ¿no? Cuando se pone un límite, se convierte en la norma, se pone un límite por abajo, ¿no? Pues solo se puede correr a 120, ¿no? El máximo son 120, pues ya vamos todos a 120. Ya no es, pones 250, ya no podemos hacer casas, nunca podemos hacer una casa con 3 metros de techo, de suelo a techo, que es una maravilla. Pasa lo mismo también en la normativa técnica, ¿no? Tus estudios de termodinámica, que has estado mucho tiempo, que lo publicaste. Un tocho, sí. Sí. ¿Esto has conseguido tener un fruto práctico? Hombre, vamos a ver, yo no soy ningún experto. Yo sufrí como un enano en primero y segundo la física teórica para ingenieros de nuestro querido catedrático, que ahora no recuerdo su nombre, que era insoportable, que era lo que estudiaban los de caminos y era selectivo. Yo no sé si tú lo tuviste que estudiar. Y ahí había, el segundo tomo tenía como 180 páginas aproximadamente, de las 250 o 300 dedicadas a temas de termodinámica. Entonces, o sea, yo aprendí cosas de termodinámica creyendo que era surreal la situación, ¿no? O sea, creía que era el capricho de un ingeniero que en realidad no tenía por qué estar enseñando en una escuela de arquitectura. Luego, en tercero o cuarto, estudié clima y suelo. Se llaman unos profesores curiosos, que nadie respetaba mucho, porque como era medio voluntario, pues si ibas a clase, pues seguro que aprobabas, y si no, pues casi también si estudiabas un poco el último día. Pero resultaba que estos dos, que no me acuerdo ahora de su nombre, del segundo, habían estado en Princeton 2 años antes, creo que era 2 años antes de que como estudiantes, y habían recibido las enseñanzas de los hermanos Olcay, que eran entonces todos los que lideraban los temas de sostenibilidad y clima, que los que se inventaron esa especie de cúpula, el Climatrophies, que era cómo orientar una cosa para estudiar realmente la relación entre orientación y inclinación del suelo, orientación y posición en el globo, ¿no? Entonces se te daban como una performatividad climática adaptada a cada sitio del mundo, ¿no? Y que está ahora en el MoMA, por cierto, en una exposición que se llama Emerging Ecologies, está expuesta la cúpula y todo esto, ¿no? Entonces, era gracioso porque pues éramos un grupo de gente, los amiguetes y tal, que no estábamos muy interesados en lo que nos daban los profesores como conocimientos objetivos y tal. Estaba Aldo Rossi y todo esto y tal, estaba bien, pero no nos parecía así muy interesante, y curiosamente nos empezó a interesar. Claro, no teníamos ni idea de quiénes eran los hermanos Olcay y que eso venía de Princeton, y se habían hecho el ciclostilado, una edición
edición absolutamente ilegal del libro Clima y Suelo de estos hermanos Olcay en español, que nos lo vendían, fotocopiados, nos lo vendían a los alumnos. Oye, pues yo puedo decir que de todos los de mi generación acabamos mucho más interesados en esa asignatura que en muchas otras que teóricamente eran más intelectuales, etcétera, porque la daban bien y porque eran conocimientos que estaban al día y que nosotros sabíamos que iban a ser importantes. Ya había toda una tensión con los temas de energía, etcétera. Empezaba a ser un tema político, un tema social, y tener de repente unos señoritos que habían venido de Princeton y que sabían de qué iba la historia y lo contaban bien, pues nos ayudó mucho a cambiar un poco de chip, ¿no? Y pensar que la técnica del arquitecto no era tanto la del momento flector, el QL2 partido por 8 por 12, sino también todas aquellas que tenían más que ver con el medio ambiente que con la gravedad, vamos a decirlo, ¿no? Con los factores. Bueno, esto fue, lo simplifico mucho, pero fue el principio de un interés que poco a poco fue creciendo. Y luego cuando empecé a interactuar con la Universidad Americana, está muy dividida en general, no se puede generalizar mucho, pero el profesorado está muy dividido en bloques, ¿no? Hay un profesorado, el que yo llamo postmoderno, que es generalmente el profesorado que enseña diseño y que en la última década o las últimas 2 décadas ha enseñado diseño digital, o sea, las potencias de la computadora para aumentar los grados de flexibilidad del diseño. Y luego está el bloque técnico, que en general está en minoría, pero que ocupa a gente de primer nivel internacional, ¿no? Tienes ingenieros de estructuras estupendos, gente de clima maravillosa, investigadores que están financiados haciendo experimentos que son importantes hoy en día en relación con la salud, con el clima, etcétera, ¿no? Y bueno, esta dualidad, bueno, a muchos a los que se les da bien el diseño y hacer cosas aparatosas, pues les va por una línea, y a los que son más metódicos les va por la otra en la carrera, y funciona como una especie de situación de divorcio, ¿no? Cuando es una pena, porque realmente a mí me parece que esta dualidad es una síntesis bastante buena y que tendríamos que tener en todos los programas docentes, ¿no? Alguien que realmente piensa el diseño desde el pasado, o sea, como una cosa histórica que compete a la arquitectura esencialmente, y los hay los que dicen no, desde el siglo XVIII cada vez más la ingeniería ha ido formando parte del diseño, porque estamos optimizándolo y tenemos unos conocimientos que antes costaba siglos hacer la casa, la masía catalana o el caserío vasco, era a base de error, se iba haciendo, digamos, arquitectura más o menos adaptada al clima, pero ya con la modernidad se perdió en gran medida esa historia, ¿no? Que yo pienso que se ha ido recuperando, como digo, es paradójicamente en la Universidad Americana más que en otros sitios, que de una forma esquizofrénica, diría yo, pero que puede ser interesante a corto o medio plazo. Y creo que cuanto más las cuestiones esenciales de la arquitectura se están centrando en clima, energía, salud, más interesante es precisamente la combinación de conocimientos históricos y conocimientos tecnológicos. Eso es lo que, yo creo que hoy en día, si queremos hacer una formación, digamos, bastante completita, o sea, que luego cada uno se la completa como puede, ¿no? Pero al salir con un cierto léxico y un cierto conocimiento, me parece que ese equilibrio entre la parte, digamos, histórica y la parte de técnica o tecnológica, si se quiere, es clave, porque si no estás cojo. Hay una parte de lo que constituye la arquitectura contemporánea que si la omites, pues estás fuera del tiempo. Eso es lo que pienso. Sí, no, me parece estupendo. Y además llevo mucho tiempo diciendo, bueno, también es un problema a lo mejor mío. A mí la arquitectura occidental cada vez la veo más agotada y más ensimismada, tal, y los proyectos que me interesan generalmente vienen de continentes emergentes, de Asia, de África, que están aplicando soluciones vernáculas, lo dices tú, de soluciones que las ha probado el tiempo, que son siglos de tal. Todo este movimiento americano que dices tampoco sorprende, porque yo recuerdo, somos muy mayores, uno más que otros, pero todos los libros sobre estas cosas, sobre medio ambiente, etcétera, todos venían de Estados Unidos. Yo me acuerdo de la colección esta que editaba Blume, la dirigía Galeano. Fernando Galeano, sí. Efectivamente. Era nuestro ecólogo, sí, el que sabía algo de ecología. Los americanos, pero todavía más curioso es que todo el origen era el mundo de los hippies. El mundo de los hippies, el Hall, ¿cómo se llamaba la revista esta que era el primer internet? Fue en papel. La revista esta que se llama los hippies, el Hall War Catalog. Sí, una cosa asombrosa y tal. Pues todo ese mundo de Charles Moore,
de todos esos postmodernos hippies que vivían allí en comunas y tal, eran los primeros que empezaron a hablar de la costa oeste. Eran más los de la costa oeste que la costa este. Sí. Qué curioso. Rubio Requena, ahora que hablas también de formación. Sí. Rubio Requena. ¿Te acuerdas el sello de Rubio Requena? Sí, perfectamente, pero tenía un sistema de diseño digital muy inteligente. Al final el tío no te castigaba con la física. Decía, la física te la daba copiada de libros americanos, te daba nomogramas, tal. Tenemos no le ven los oyentes, Enrique Castaño, que es director de Alcalá. Tenemos aquí. La verdad es que la reflexión, me ha gustado mucho esta última reflexión, como de la enseñanza, ¿no? Del aprendizaje para los alumnos en esa doble dualidad, del diseño y de luego toda la parte técnica, ¿no? Tenemos un amigo, Carlos y yo, que dice que todos los profesores deberían dar a la vez, todos los profesores de proyectos deberían dar a la vez otra asignatura técnica, ¿no? Y entonces eso haría que realmente llegáramos a lo que es el taller, ¿no? El taller de proyectos, cuando surgió la asignatura de proyectos, era integrar el resto de las asignaturas y integrar el diseño, ¿no? No es algo que muchas veces en las escuelas pasa, que al final es una especie de ente abstracto en el que se enseña proyectos y luego se enseña arquitectura por otro lado, ¿no? Y que de alguna manera el conseguir que esto esté integrado y que enseñemos tanto a proyectar, pero a proyectar no desde el diseño, sino desde la realidad, desde el cliente, de las necesidades, yo creo que eso es fundamental. Entonces esa reflexión que hacías de cómo funcionaban en Estados Unidos o cómo tu experiencia, me parece que la quería poner en valor, me parece muy interesante. No, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Me parece que además eso de cara al futuro nos ahorraría muchísimos problemas, porque a día de hoy, por ejemplo, cuando tú quieres entrar en obra, la gente que entra desde arquitectura, no desde aparejadores, por ejemplo, entra con muy pocos conocimientos de lo que realmente es construir un edificio. Y en proyectos pasa que luego tú quieres llevarlo a la vida real, preguntas a tu profesor de proyectos, oye, ¿cómo hago esto? Y descubres como un mundo en el que no te habías metido antes. Creo que falta como ese conocimiento, meterlo en la asignatura, y me parece súper necesario. Completamente de acuerdo. Se está abriendo uno de mis melones favoritos. Como historiador de la profesión, el único, a nadie le interesa la historia de la profesión, que yo sostengo, proyectos es una asignatura fracasada, porque proyectos nació como un taller de integración, no estaba en el primer programa de la escuela, y sin embargo, paradójicamente, casi todas las escuelas tienen ahora talleres de integración. Digo, bueno, entonces, ¿para qué está proyectos? ¿Por qué se ha convertido en una faceta más? O sea, instalaciones y proyectos donde hay que juntar, ¿no? Incluso me parece muy injusto, y los alumnos van a dar la razón, que los talleres de integración hay 3 o 4 profesores juzgando a un solo alumno. Y de aquí viene el especialista de instalaciones, el especialista, y sin embargo al alumno le exigen que lo sepa todo. No me parece nada justo. Pero bueno, nos salíamos de este tema un poco de normativas, ¿no? No sé hasta qué punto ahora estudiáis fuertemente normativas o lo justo para sobrevivir. Yo creo que lo justo. Sí que es verdad que tenemos la suerte de contar con un muy buen profesor en las asignaturas de deontología y tasaciones, pero a la hora de pensar en un proyecto no la aplicamos, entonces luego de cara al futuro no vamos a tener ni idea de cómo realmente se tiene que aplicar eso. Bueno, pero con un buen profesor se queda siempre el aire. Puedes decir el nombre, que sabemos quién es. No, dilo. Ignacio Sandoval. Sí, señor. Igual de, ¿por qué no viene cuando hacen un proyecto de un hotel? ¿Por qué no viene un hotelero al jury? Que venga un hotelero y diga, mira, me vas a costar 5 sueldos más porque para hacer todas estas camas en esta posición voy a necesitar. Bueno, nos salimos completamente del tema. Rafa, que eres un hombre de gran experiencia. Sí. Bueno, a mí me parece un tema realmente interesante. Lo que sí parece ser que la normativa ha llegado a estar desvinculada de todo. O sea, igual que hay una arquitectura climática, ¿no? Como bien decía Iñaki, ¿no? La relación con el medio es fundamental. Pues parece que la normativa que estamos aplicando no sabemos las razones por las que son. Entonces yo creo que eso es lo que hace que esté tan al margen, ¿no? de la realidad, y que no haya una explicación, ¿no? de por qué se aplican las cosas. Así que yo creo eso, que debería ser una normativa más observadora, más con una exposición de motivos más sugerente y mucho más flexible. O sea, que pudiese absorber soluciones que den respuesta a problemas reales. Esa es un poco mi opinión. Sí, esa paradoja que decimos, además, precisamente en un momento donde la sensibilidad social está clara, es decir, y la propia Agenda 2030, hasta como se llame, viene desde el poder, tal, que la administración, no voy a dar ahora detalles, tal, pero sigue premiando edificios con muros cortina en mitad de Madrid, dando al sur. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que echamos un poco en falta las células urbanísticas, ¿no? En toda la orientación del propio ayuntamiento podrían recoger esas condiciones climáticas, ¿no? particulares de los lugares, y facilitaría mucho, ¿no? el desarrollo de proyectos que cumplirían con la naturaleza, que es bastante más importante quizá que pensar que en la ciudad no hay que respetar esa buena referencia, ¿no? O sea que
no es excluir la normativa, es que sea realmente informativa y que realmente te dé pautas para poder desarrollar proyectos interesantes. El problema yo creo que es no enseñar que la simplicidad de la que surgen las normativas eficientes. Por ejemplo, yo lo que he descubierto en la Universidad Americana, con los mejores, o sea, con Matthias Suller o con Salman Craig, que son las figuras de él, es que, por ejemplo, Salman dice, no, solo hay 3 cosas: form, matter, flow. Ya está. O sea, forma, materia y régimen de ventilación, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es tunearlo. O sea, es decir, y para eso hace falta saber muy poco, pero hace falta saber lo que necesita saber un arquitecto, ¿no? Luego, si es un edificio complejo, evidentemente, pues de ser una fórmula sencilla pasa a ser una fórmula compleja, para que a lo mejor hay que hacer un experimento en laboratorio a ver si funciona o no, porque del computador no se fía nadie ya, etcétera, etcétera. Pero pensar que, claro, dices, no estamos descubriendo nada. O sea, toda la historia de la arquitectura ha sido relacionar todas las arquitecturas, todas las tipologías tradicionales de todas las culturas son una relación entre forma, materia y ventilación. O sea, el régimen que te permite saber si estás adecuado climáticamente a un sitio o no. 3 parámetros. Es muy sencillo. Recuerdo haberte oído decir en alguna conferencia también, ya de esto para acabar y tal, era que desde toda la historia de la arquitectura es termodinámica, ¿no? Sí. Que es la lucha la lucha o la complicidad con el medio ambiente. Sí, yo, antes de dejar otra vez aquí a los alumnos que hablen, que una última reflexión también, no solo por decir todo es culpa de las normativas, también es una sensibilidad de los arquitectos, porque yo he oído muchísimas veces de compañeros cuando se habla de estos temas decir, bueno, no te preocupes, hemos puesto unos aires acondicionados fabulosos, pero ya, joder, pero no es eso, ¿no? De lo cual, y como voy a avanzar una conclusión antes de que terminemos, yo confío en una generación que es mucho mejor que nosotros, yo creo que como personas y como lo van a ser como técnicos, sin ninguna duda. Yo lo veo en mis alumnos, digo, de una sensibilidad y tal, de trabajo para la sociedad, de muchas cosas que a nosotros jamás nos dijo nadie en la escuela, jamás se nos pasó por la cabeza, pero vamos, para nada. Quiero decir, van a salir de este mundo ensimismado en el que nos hemos educado nosotros, de que para nosotros, ¿no? Y no sé, la arquitectura es para lucirnos o tal. Decía Paco Alonso eso de, ¿no? El material favorito de construcción de los arquitectos es el papel cuché de las revistas. No sé si era una voz autorizada para esto, pero bueno. Siguiendo un poco la línea que comentaba Ana, Sandoval también nos dijo en clase que al final la profesión del arquitecto llega un momento que es también reeducar para quien construimos, que al final es una obra social, esa debe ser una labor social. Entonces, ¿hasta qué punto la normativa obliga o le carga una responsabilidad extra a los técnicos de reeducar a una sociedad que en realidad esa labor no nos debería de competir del todo a nosotros? No olvidemos que el arquitecto siempre ha estado presente en todas las utopías de la historia, siempre hay un plano, siempre hay una ciudad ideal, siempre. Pero bueno, de todas maneras, ves, también las cosas cambian porque hay mejores profesores, y hablo de Ignacio Vicente Sandoval, lo decimos aquí públicamente, un personaje extraordinario, un profesor magnífico. La EDSAM también tiene gente, Eduardo Prieto, que ha estado muchas veces aquí, es un número 1 en el mundo entero, ¿no? O sea, somos un país que tiene esa sensibilidad. Otra cosa es que la administración sea capaz de integrar esa sensibilidad de una forma racional o simplificada y adaptada, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, yo sinceramente creo que ha avanzado la forma en la que se enseña. O sea, bueno, vosotros sois jovencitos y digamos lo que digamos ahora os parecerá que falta mucho, pero comparado a cómo se enseñaba cuando yo era jovencito y estaba estudiando y cómo se enseña ahora, estos temas están, yo creo que en un altísimo porcentaje de los arquitectos españoles, de este país, digo, está con mayor o menor precisión metido en vena. O sea, es decir, forma parte del código genético del arquitecto hispano, con mayor o menor lucidez y conocimiento. Pero es muy distinto cuando uno va por ejemplo, yo aluciné cuando me di cuenta, cuando llevaba ya un par de años enseñando, yo creo que era en Princeton, que estaba en Princeton, creo que fue allí o ya en el Jesse, no me acuerdo, dando una charla a los alumnos o una corrección, me di cuenta de repente que no sabían abrir la ventanilla del coche para ventilar. Lo digo de verdad. Pero vosotros, ¿qué hacéis? No, encendemos el aire acondicionado, ¿no? El otro está polucionado, claro, polucionado porque todos habéis encendido el aire acondicionado. Pero un señor que ya estaba estudiando en una universidad de primera, pagando un pastón, no sabía que si abrías aquí y aquí otro, pues había una corriente, ¿no? O sea, es decir, que heavy, ¿no? O sea, qué falta de visión holística, ¿no? O sea, de visión holística de cuál es la disciplina, de en qué consiste, ¿no? Bueno, o sea, que también hay, que lo que sí es importante es que los profesores de diseño tengan una sensibilidad técnica y que los profesores de técnicas tengan una sensibilidad hacia lo que es el diseño, ¿no? Cuando hablo de diseño, y aquí acabo, no me voy a enrollar más, hablo de historia. O sea, yo creo que el diseño es historia.
O sea, nuestra profesión tiene formas, tiene millones de formas, tiene maravillosas, que vamos a ser ya por siempre incapaces de repetir, como las catedrales góticas o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que tenemos un bagaje alucinante si queremos ser verdaderos arquitectos para trabajar con el diseño y por supuesto tenemos toda la arquitectura popular del mundo que yo la pongo al mismo nivel que las catedrales. O sea, me parece que es la versión humilde del mismo conocimiento, ¿no? O sea, sí, con la misma ambición, con mucho menos dinero y recursos, pero a mí me parece que esa raíz común de la arquitectura popular y la arquitectura, digamos, culta o rica o como se la quiera llamar, es lo más bonito que tenemos. O sea, porque estamos atados con hilos invisibles a muchas cosas, ¿no? Y esas cosas, pues cuando las usas, cuando crees que las usas bien, o cuando alguien te dice que las has usado medio bien, te crean una felicidad intensísima, porque es que te ligan con el espacio y con el tiempo, ¿no? Es un placer único, ¿no? Tenemos muy pocas veces piropos, vais a tener muy pocas veces un piropo en vuestra vida como arquitectos, eso os lo aseguro, pero cuando tú sabes que lo has hecho bien o cuando alguien lo reconoce, es un placer de dioses. Sí, señor, pero bueno, desde esta mesa sí que hablábamos todo lo que haga falta y ya, fíjate, ya que has hablado de Eduardo Prieto, efectivamente magnífico, tiene una muy recomendable historia termodinámica de la arquitectura. Joder, y un spin-off maravilloso que es sobre los aires en el Renacimiento. La salud es otro y cómo, libro, porque está un poquito desorientada la Villa Rotonda. Da un libro delicioso. Bueno, yo tengo una pregunta un poco genérica, o sea, es como ¿hasta qué punto es factible estar completamente al día de las normativas, o sea, nuevas que sacan? Y ya no solo de las normativas, sino de las nuevas recomendaciones que sacan cada día, por ejemplo, de las cubiertas verdes o lo de la Agenda 2030 o lo que sea, de cómo saber aplicar eso que sale nuevo cada día a la normativa que existe y que no se actualiza tan rápido. Claro, exacto, tan rápidamente. Todos los días sale a la ciudad 15 minutos, dentro de poco la de 7 minutos y hora y cuarto. No sé, es decir, hay muchos inventos que son de gaseosa, o sea, eso es lo primero. Y por eso saber un poco lo que es la quinta esencia de la termodinámica viene muy bien para distinguir lo que es una aplicación oportunista porque algún listo ha metido un producto, un poliuretano extruido o cualquier cosa en la normativa, lo ha colado y se ha forrado, ¿no? Que ha pasado eso, es saber un poco para distinguir dónde están, digamos, los conocimientos reales, digamos, inserciones oportunistas en el mundo de la normativa. A mí me parece que es una cuestión de tener un poco de sentido común y unos conocimientos básicos como arquitecto. Tengo muchísimo aprecio por Norman Foster, ¿no? Lord Norman, y además muy sincero. Y bueno, creo que sería difícil ser arquitecto sin apreciar el personaje, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es un gran personaje. Y este hombre, yo creo que no lo había visto nunca como un publicista hasta que vino el COVID y sacó un cuadro en el que habréis conocido, que era una serie de párrafos que decía: ciudad será verde, te comeremos todo ecológico, no habrá movimiento, desplazamientos que polucionen, no sé, era como faltaba el violín, ¿no? Al fondo, ¿no? Según lo leías, ¿no? Y yo creo que entonces yo ya lo dije y lo repito allá donde voy, me parece el único documento que él ha producido que era oportunista. Es decir, que era marketing. Y me dio mucha rabia porque lo considero un señor, ¿no? Un profesional como la copa de un pino, ¿no? Pero entonces yo creo que eso, volviendo a tu pregunta, yo creo que es la nariz es muy sabia. O sea, si te suena como raro, es como cuando te están timando en el mercado, vas a comprar una chuleta y dices, no, es muy buena, y tú hueles ya que está podrida. No, pues no. O sea, es decir, si te da que no, es que no. Es la mejor norma para saber distinguir la paja y lo que de verdad tiene valor. O sea, si suena así, si tú oyes el violín, es mentira, siempre. Yo me he estado preguntando todo el tiempo qué podemos hacer los arquitectos, el conjunto de arquitectos, para revertir respecto a la normativa un poco esa situación, ¿no? Para conseguir adelgazar la normativa, para quedarnos con lo esencial y para que esa normativa sobre arquitectura esté
hecha con la mirada de los arquitectos, que yo creo que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces sí que me ha quedado claro que tú como profesor en tus clases, en tu exposición de hoy, pues lo manifiestas, lo explicas y tus alumnos van a salir con esa mente, con esa mirada puesta sobre la arquitectura y sobre la normativa, más allá del intento de cumplir exhaustivo, ¿no? y agotador, ¿no? Y veo que los compañeros ya jóvenes compañeros que nos acompañan, pues también por su formación y por su mirada, pues también están en esa línea, pero me preguntaba qué más podemos hacer. Yo creo que desde los colegios yo creo que es un objetivo, ¿no? Como cuerpo social que nos agrupa a los arquitectos, y ahí vamos a necesitar desde luego la incorporación de las nuevas generaciones, también de las generaciones de nuestra edad que sigan estando ahí, pero también Iñaki, si tienes ideas de más allá de la formación de la que hemos hablado, ¿qué podemos hacer el conjunto de los arquitectos para que la normativa sea más inteligente, más fácil de cumplir, más sentido común, más arquitectónica? Bueno, así como fórmulas perfectas, pero sí, precisamente citando a Eduardo Prieto, yo creo que la literatura técnica que se produce en España tiene un contenido medioambiental desde hace ya tiempo. El libro de Galeano, ¿cómo se titulaba? La memoria, el fuego y no sé qué, que hizo Fernández Galeano cuando, creo que fue su tesis doctoral allá por el siglo XVIII. Pero desde hace mucho tiempo hay una enorme cantidad de arquitectos que bien por la línea tipológica algunos, otros por la línea puramente material, medioambiental, etcétera, transmiten esa sensibilidad, ¿no? O sea, entre otras cosas también porque como si realmente construimos con una cierta adecuación a las condiciones locales, las cosas salen baratas de construcción y baratas de mantenimiento, o sea, como realmente llevan a la excelencia de una forma muy, muy rápida, ¿no? y al placet, ¿no? de los usuarios, pues yo creo que ahí estamos bastante bien localizados nosotros. Pero yo lo que insisto es que hay una literatura que es a la vez arquitectónica, histórica y técnica en España, que es estupenda y que debiéramos fomentar más o sea, que tendrían que ser libros obligatorios. Esto que decías, por ejemplo, La Buena Vida se vende mucho más en Estados Unidos que en España, pero muchísimo más, porque ellos no tienen ni idea. Pero en España yo creo que se lee muy poco. O sea, se lee muy, muy poco. Y esto, o sea, a mí me da mucha rabia porque la cultura existen los documentos, los profesores, los arquitectos. O sea, existe una base muy buena yo creo que para aprender mucho, o sea, para saber mucho, ¿no? Entonces, el tener el olfato, el saber, no dejarse llevar simplemente por los programas de estudio y localizar cuáles son esas producciones, yo creo que ayuda muchísimo a formarse profesionalmente, a formarse o sea, a identificar una forma de ser arquitecto que tú quieres ser, arquitecto o arquitecta que tú quieres ser y que está construida a través de conocimiento y de la experiencia de otros. Eso es lo que me gustaría. Yo creo que es una magnífica conclusión porque, por desgracia, el tiempo ya está absolutamente sobrepasado, yo creo. Bueno, yo creo que hemos abierto unas cuantas puertas, se ha abierto aquí muchos temas. Quizás tú que nos estás oyendo quieras preguntar también o comentar algo, participar. Todo lo que aportes pues va a ser una ayuda y quizás una idea interesante, ¿no? Tenemos un buzón de correo, labuenaprofesión@germinarc.com, Germinarc terminado en Q, donde os atendemos encantados. Si queréis proponer un tema o un ponente futuro, queréis rebatir algo de lo que os ha contado aquí, participar de algún modo, aquí estamos, ¿no? Agradecemos otra vez a la Universidad Rey Juan Carlos y a los excelentes alumnos que han venido, ¿no? Yerena Sánchez, a Raquel Obrador, Sana del Castillo, Jorge Puente, Félix Quirós. Nos han acompañado en este episodio, ¿no? Están estudiando un grado en Fundamentos cuyo objetivo es formar arquitectos y arquitectas, pero sobre todo a personas, mujeres y hombres, conscientes de los retos que el siglo XXI plantea para la profesión que han escogido, profesión dura, como estamos viendo, ¿no? Que alcanza sus mejores cotas de todas maneras, y también lo estamos viendo en estos programas cuando se orienta como un servicio a la sociedad. Ante los retos de sostenibilidad ambiental y social, el deber y el compromiso es que el paso por la universidad de estos futuros arquitectos y arquitectas
arquitectas les haga conscientes de la realidad que les rodea, aquella en la que van a intervenir para, sin lugar a duda, mejorarla. Muchas gracias también a nuestro invitado Iñaki Ábalos, nos ha hecho un hueco en esta vida intercontinental que lleva para contribuir a este pequeño proyecto propositivo, y gracias a ti que nos has escuchado. Esperamos sinceramente desde el Colegio de Arquitectos de Madrid que este espacio te haya sugerido asuntos en los que pensar, ideas en las que colaborar. En esta casa que es de todos están siempre las puertas abiertas a quien quiera sumarse. Y esto es lo que queríamos contaros hoy. Un abrazo de Carlos Irisarri. Esto ha sido La Buena Profesión.